El carácter es algo que muchos de nosotros no podemos dominar. ¿Han escuchado decir a muchas personas, yo soy así? Dicen, así nací, el que me quiere me va a querer así. ¿Cómo es que se llama esta actitud? Esta actitud se llama carácter. Y el carácter nos abre puertas o nos cierra puertas. Ustedes han debido conocer a personas tercas, caprichosas, orgullosas, vanidosos, rencorosos. Son personas que tienen dentro de sí y lo viven por lo que son dentro. A esto se llama carácter. ¿Saben lo que dice en 2 Corintios 4:18? Dice de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si bien es cierto, este versículo está hablando de la fe, el apóstol Pablo, pero viene como anillo al dedo para hablar sobre esto que se llama carácter. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo físico, lo que vemos cada uno de nosotros a frente nuestro es lo físico en las personas. Pero la Biblia dice que esto desaparece, se pierde lo físico y todos envejecemos, y cuando eran churros, al final cuando son viejos se les crece la barriga, a otros se les cae el cabello, a otros ya están sin dientes, pero lo que se ve se pierde. Pero lo que no se ve es lo que nosotros tenemos que trabajar. A esto se llama carácter. Porque el apóstol Pablo dice, lo que se ve, dice, se pierde, pero lo que no se ve, carácter, eso permanece. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en esto, en el carácter. Porque, queridos amigos, el carácter y hermanos, el carácter es lo que nos abre puertas o lo que nos cierra puertas. La gente nos conoce, la familia nos conoce por la forma de ser, se llama carácter. Y ellos quieren hablar con nosotros, unirse a nosotros o separarse de nosotros según a lo que nosotros hablamos. A esto se llama carácter. Pero pregunto, ¿cómo es tu carácter? Muchos dicen, yo ya no puedo cambiar, ya se me han ido los años y no voy a cambiar. Pero sí se puede cambiar, sí tenemos que cambiar. ¿Qué se llama? Carácter. Porque esto va a hacer que podamos ser firmes en la fe, o firmes en la iglesia, firmes con las personas, bien con los amigos, con la familia, con todos, porque esto tenemos que nosotros cambiar. Se llama carácter. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice la Biblia, nueva criatura es, se está diciendo que tenemos que tener un nuevo carácter, porque esto, vuelvo a decirte, hace que se nos abra puertas o se nos cierre puertas. El carácter va a hacer la diferencia del trato con la familia, con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, en la universidad, en todas partes. Lo que va a destacar es tu carácter. Si bien es cierto, la Biblia no habla sobre carácter, pero la Biblia habla como dominio propio. Y el que tiene dominio propio es aquel que va a controlar su carácter. Pero ¿sabes qué quiere decir carácter? El diccionario dice carácter es la manera que reaccionamos habitualmente frente a una circunstancia en nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar. Eso es carácter. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que nosotros tenemos que trabajar está bien en lo externo, pero también en lo interno. En Efesios 4:12 la Biblia está diciendo, despojaos del viejo hombre y renovaos, dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y el viejo hombre es aquel que tiene un carácter malo, el mentiroso, el que engaña, el que tiene hábitos malos, el que se cree orgulloso, el vanidoso. Dice la Biblia, despójate del viejo
hombre. Y el viejo hombre es el carácter que nosotros tenemos. Lo que dice en Santiago, el capítulo 1, el verso 19 al 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué se llama esto? Carácter. Somos prontos para hablar y tardos para oír. Hablamos y después meditamos, pero dice la Biblia: seamos prontos primero para oír y después para hablar. ¿Qué se llama esto, mis amigos, mis hermanos? Se llama carácter. La pregunta es: ¿cómo controlar o cómo mejorar nuestro carácter? Si la Biblia dice que hemos nacido de nuevo, es que también tenemos que nacer de nuevo en el carácter. Y esto no es un milagro, esto es un hábito, esto es un proceso. Tenemos que cambiar poco a poco algo que está aquí adentro, pero que hace mucho al exterior para el trato con los demás, nuestro carácter. Miren lo que dice, cómo cambiar nosotros nuestro carácter. En Proverbios, el capítulo 2, los versículos, dice del 2 adelante, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. 3 cosas dice la Biblia en este pasaje que tenemos que buscar, agarrarlo, poseerlo. Dice inteligencia, y la inteligencia es la capacidad de razonar, de retener información. También dice sabiduría, y la sabiduría es cómo hablamos nosotros, cómo nos referimos a los demás, a cualquier momento en que estamos viviendo. Y lo tercero, dice la Biblia, prudencia. Y la prudencia, mis amados hermanos, es cómo hablamos. 3 cosas que tenemos que tener para tener un buen carácter. Dice inteligencia, sabiduría y prudencia. Pero no se queda ahí. En el capítulo 3 del mismo Proverbios dice: porque largura de días, el verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Misericordia es la capacidad de perdonar, y la verdad es no mentir. Miren, 5 cosas que nos dice la Biblia que deberíamos nosotros tener para ser diferentes. Dice inteligencia, sabiduría, prudencia, misericordia y hablar verdad. El resultado de que tengamos estas 5 cosas, está diciendo la Biblia. Miren el verso 6, dice el verso 4: y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, si nosotros tenemos estas 5 cosas, la gente va a hablar bien, les vamos a caer bien, van a querer estar con nosotros, porque vamos a ser diferentes. Dice: hallarás gracia ante los ojos de los hombres, pero qué bueno, dice, ante los ojos de Dios vamos a ser diferentes. Pero la pregunta es: ¿cómo es que vienen estas 5 cosas? Si volvemos al pasaje en Proverbios, el capítulo 2, el verso 6 dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, la Biblia dice que Dios da la sabiduría. En Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él las dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría viene de lo alto, viene del papá, pero eso se consigue pidiéndole, y se pide en oración, orando: Dios, ayúdame, Señor. Pero miren lo que dice abajo, dice: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La boca de Dios es esta, es su palabra. Entonces, si nosotros hacemos estas 2 cosas, oramos y leemos su palabra, vamos a poder meternos a ser diferentes, a tener lo que dice la palabra. Inteligencia, vuelvo a decirte, es la capacidad de razonar, pensar, almacenar conocimientos. Sabiduría es la capacidad, la forma de hablar. Y la prudencia es cuando tenemos que hablar. La
Misericordia es la capacidad de perdonar que tenemos. Y hablemos la verdad. No solo queda ahí la palabra. La Biblia nos habla en 2 Pedro, por favor, el capítulo 1, del 5 al 7. Miren lo que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, aumentar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si ustedes ven, no es de golpe. Vuelvo a decirte, esto no es un milagro, es un proceso. Dice, a la fe tú tienes que ponerlo, tú tienes que aumentarle. A lo que has creído en Dios, auméntale, dice, virtud. Cuando Jesús estaba caminando en la Biblia de las Américas, dice, y una mujer le tocó el manto y fue sana. La Biblia dice, Jesús, ha salido virtud de mí. Es decir, ha salido poder de mí. ¿Cómo es que se consigue el poder, mis amados hermanos? El poder se consigue con la oración. Dice, a lo que has creído a Dios, auméntale oración. A la virtud, conocimiento, es decir, auméntale palabra. A lo que has creído a Dios, auméntale oración. Y a la oración, auméntale conocimiento. Y como resultado, dice la Biblia, dominio propio, que es carácter. Es cómo controlas, cómo hablas, cómo actúas, cómo reaccionas en momentos difíciles, porque el carácter se ve en los momentos difíciles, no en los buenos, sino en los malos. Cuando estás pasando desesperación, angustia, en problemas, ahí es que se nota el carácter. Y vuelvo a decirte, esto que ves se va a perder, pero lo que no se ve, que es el carácter, eso va a permanecer para siempre hasta que Dios nos llame. La pregunta es para ti y para mí: ¿cómo estamos en nuestro carácter? Y vuelvo a decirte, el carácter es lo que nos va a abrir puertas y el trato con los demás. El carácter va a hacer que quieran estar con nosotros o quieran alejarse de nosotros. El carácter va a marcar la diferencia entre una persona y otra. El carácter. Si tú dices, soy así, es porque no quieres cambiar. Pero si tú dices, yo voy a cambiar, y tienes que cambiar. Tenemos que cambiar porque Jesucristo ya vive en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dos cosas: oración y palabra va a hacer que tú y yo podamos cambiar y ser diferentes para dar buen testimonio a los demás y para poder predicar, no solo hablando, sino viviendo. Que Dios nos bendiga.